Listo, mis hermanos, seguimos nuestro estudio de los principios de la hermenéutica, la tercera P de nuestra clase, de nuestro curso, en que ahora vamos a hablar de la primera frase latina que describimos ayer. Tenemos illuminatio scripturae, analogia scripturae, analogia fidei, scopus scripturae, sensus literalis y la analogia amoris. Y en esta clase quiero hablar de el illuminatio scripturae, la iluminación de las escrituras. Pero no meramente esa idea de la iluminación de las escrituras, sino el rol del Espíritu Santo en nuestro entendimiento de la Biblia. La Biblia y el Espíritu tienen una relación muy estrecha. La Biblia habla de que ella es la espada del Espíritu. Y el entender la relación entre la Biblia y el Espíritu es una parte clave de una buena doctrina de las Escrituras y de una buena hermenéutica. Como hemos hablado, la Trinidad es importante para entender la Biblia correctamente y acercarnos a ella. Y una de estas implicaciones es que la Biblia, siendo el producto del Espíritu Santo, Él siendo su inspirador e iluminador, nosotros debemos acercarnos a las Escrituras con una dependencia del Espíritu Santo, un aprecio por la obra del Espíritu Santo en todas las Escrituras y una oración que el Espíritu Santo obre en nosotros en nuestro proceso de estudiar las Escrituras. Queremos acercarnos a esta pregunta primero por la explicación de algunos pasajes clave y luego por un análisis del rol del Espíritu Santo en la producción de la Biblia, el estudio de la Biblia y la aplicación de la Biblia. Entonces, estamos hablando de esos tres ámbitos. Producción, interpretación y aplicación. En primer lugar, un texto interesante que habla de esto, que nos ayuda, es cuando comparamos dos textos paralelos en Colosenses 3, 16 a 17 y Efesios 5, 18 a 20 o 15 a 20. Voy a leer esos dos textos y quiero que ustedes señalen cosas que son comunes entre los dos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Efesios. Por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seas necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriagáis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Entonces, ¿cuáles son algunas de las semejanzas que vemos entre esos dos textos? En Colosenses, la palabra de Cristo que habita en abundancia en vosotros es muy parecido también a lo que No, entonces, antes de llegar a eso, ese es el punto final. Pero, ¿cuáles son las cosas semejantes en esas dos cosas? ¿Cómo se ve la vida semejante? La vida descrita en Colosenses 3, ¿cómo es paralela y semejante a la vida descrita en Efesios 5? La vida envuelta en la palabra. en la palabra y perdón. Pues eso es Colosenses. ¿Qué es unido entre los dos textos? Canten himnos, salmos y canciones espirituales. Dan gracias al Señor. Habla del nombre, todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más?
la sabiduría, manera como deben andar. Sí, ajá. Colosenses habla de hacer todo con sabiduría, y aquí dice, en Efesios dice, no ser insensatos, sino sabios. Los dos hablan de una vida de sabiduría, una vida de canción al Señor, de obediencia al Señor, de gratitud al Señor, de alabanza al Señor, de todo en el nombre del Señor. Y de ahí llegamos a la pregunta, ¿cuál es la fuente de esas dos vidas que son en un sentido la misma vida, pero en los dos textos vemos una fuente diferente? Habitar en abundancia y ser bien. Ajá. Pero, sí, la palabra abunda, mora en abundancia, y el Espíritu nos llena en abundancia, podemos agregar. Pero esa es la idea. Los dos son una idea de abundancia, ¿cierto? La llenura es una idea de abundancia, y tenemos el Espíritu por aquí y la palabra por aquí, pero producen lo mismo, es el mismo producto. Entonces, el punto es que quizás haya una conexión íntima entre el abundar la palabra en nosotros y el morar el Espíritu en nosotros, o llenarnos el Espíritu Santo, porque en verdad sí son conectados, porque el Espíritu y la Biblia son conectados. El Espíritu, cuando la palabra de Dios mora en nosotros, el Espíritu está morando en nosotros. Cuando el Espíritu mora en nosotros, vamos a tener la palabra morando en nosotros. Son conectados. Es necesario. El Espíritu y la producción de la Biblia. Hablemos de ese primer punto. Y hemos hablado de esto. Vimos 2 Pedro 1, 2 Timoteo 3, 16, que habla de la inspiración. Las Escrituras son entregadas por el Espíritu, como dice nuestra confesión de fe. Esas Escrituras son entregadas por el Espíritu. Entonces hay un rol clave del Espíritu Santo en la producción de la Biblia, que el Espíritu Santo inspiró, habló a través de los varios hombres, usó sus palabras, sus mentes, sus estilos, su contexto, su trasfondo, los escogió, los preparó, los supervisó, los guardó, los usó como su instrumento, para que toda la palabra de Dios, la Biblia, sea la palabra de Dios. Pensemos un poco de las implicaciones de esto. Eso es esa inspiración orgánica y concursiva que hablamos en clases anteriores. Pero una implicación de esto es que cuando nosotros nos acercamos a la interpretación, al deber de interpretar las Escrituras, la Biblia ya ha sido interpretada. Ya hay un autor a quien nosotros tenemos alcance, quien conoce el significado. Nosotros no estamos descubriendo un sentido que quizás estaba escondido a todos los demás, sino es algo que ha sido revelado por el Espíritu. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al deber de interpretar las Escrituras, cambia un poco el enfoque. No es tanto descubrir algo nuevo, como exponer la intención del Espíritu Santo, exponer la hechura de su mano. Como en la ciencia, Isaac Newton, el gran científico, dijo que su meta fue pensar los pensamientos detrás de Dios. Pensar sus pensamientos detrás de Él. Tratar de entender cómo Él lo ha organizado, cómo Él lo ha diseñado. En una manera, esa es nuestra meta también. Estamos trazando las huellas del Espíritu Santo a lo largo de las Escrituras. Estamos viendo su diseño, viendo su intención, su comunicación, su revelación. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras, el Espíritu Santo es el quien produjo la Biblia y también el quien nos debe interpretar las Escrituras. Entonces, pensemos más en esa idea de la inspiración, en la interpretación. La relación entre el Espíritu y la Biblia no termina con su producción y la inspiración concursiva y orgánica. Es como un artista que tiene una exhibición de su arte. Y ahí puedes interactuar con el artista, puedes preguntar, puedes hablar con él, puedes ver su perspectiva, preguntarle acerca de hacer preguntas acerca de su arte. De una manera parecida, las
Escrituras no son el producto que el Espíritu Santo hizo una vez y de ahí lo dejó, sino Él sigue activamente hablando a través de las Escrituras y usándolas como su espada. Esa idea de la espada del Espíritu no habla del Espíritu Santo en su producción de la Biblia necesariamente, aunque Él es también el forjador quien forjó esa espada, pero es en cómo Él la usa hasta hoy. Es su espada. Pensemos en algunos de los aspectos importantes de cómo interpretamos las Escrituras, cómo nos acercamos a las Escrituras en cuanto al rol del Espíritu Santo. En primer lugar, la primera manera en que el Espíritu Santo obra en la Biblia después de su producción es usarla como el medio o instrumento para regenerar a los perdidos. La hermenéutica no está separada de la soteriología. Y siendo la soteriología trinitaria, la hermenéutica también debe ser trinitaria. Una hermenéutica fiel y verdadera depende de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Un autor dijo, el problema de la exégesis apropiada de las Escrituras al final del día es el problema de la regeneración de sus intérpretes. Debido al pecado, el hombre no puede conocer a Dios. No es que el hombre no pueda entender argumentos o incluso que no significa que no conozca a Dios, sino debido a la enemistad, el hecho de que el hombre no puede conocer a Dios no significa que el hombre no conoce a Dios. Eso no tiene sentido, pero déjame explicarlo. No puede comprenderse. Sí, ajá. Pues no puede conocer en un sentido relacional, personal, porque él es un enemigo de Dios. Esa es la idea. Hay una enemistad en su mente. Entonces, aunque conoce, ese es el problema, aunque sí conoce cosas acerca de Dios, no lo conoce de manera personal y para amarle como él merece, porque él es un enemigo a esa verdad. Él no puede amar la verdad, ni hacer que esa verdad sea la regla de su fe y vida, porque él es un hombre natural y las cosas del Espíritu son discernidas de manera espiritual, como dice 1 Corintios 2. Otro texto que relata esa necesidad para ver cosas espirituales y celestiales es Juan 3, que habla de esta conversación entre Nicodemo y Cristo sobre el nuevo nacimiento. Y Cristo reprende a Nicodemo por no entender lo que estaba diciendo. Y pudo haber dicho, Nicodemo, el problema de tu hermenéutica es que no entiendes el uso del lenguaje figurativo. Porque yo decía nacer de nuevo y tú pensaste de entrar de nuevo en el vientre de tu madre y nacer de nuevo. Obviamente eso no es lo que quería decir. O por decir, Nicodemo, tu problema es que no entiendes cuando alguien hace una referencia, una alusión a otro texto bíblico. Porque cuando hablo de la agua y del Espíritu, estoy hablando de Éxodo 36. Ezequiel 36. Y como el Padre iba a rociar agua y dar pureza y el Espíritu en su pueblo en el nuevo pacto. Pero no entendiste eso. Pero realmente el problema es lo que Cristo identifica como problema esencial de Nicodemo. Fue su necesidad de ser regenerado. Su necesidad de nuevo nacimiento. Eso fue la clave para que él empezara a ver cosas celestiales, ver el reino de Dios. Solo cuando el Espíritu Santo da al hombre un nuevo corazón, este aceptará la evidencia de las Escrituras sobre sí mismo y sobre la naturaleza por lo que realmente es. El poder regenerador del Espíritu Santo permite al hombre situar todas las cosas en verdadera perspectiva. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Tito 1:15. Entonces hay un problema soteriológico en nuestro entendimiento de las Escrituras. Necesitamos ser salvados. Necesitamos que el Espíritu Santo obre en nosotros para hacernos nuevas criaturas. Necesitamos que Dios haga la obra de enseñarnos, darnos entendimiento, hacernos andar, inclinar nuestros corazones. Somos completamente dependientes de Él. Por ejemplo, necesitamos que Él obre a través de la palabra para hacernos una nueva criatura. Y la Biblia revela que ese es el instrumento que Él usa. 1 de Pedro 1:23
Dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. O en Santiago 1, 18, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces, el nuevo nacimiento en esos dos textos viene a través de la palabra y la palabra predicada. La regeneración da inicio a un proceso continuo de la iluminación de la palabra. Ese proceso sigue por toda nuestra vida. Como Richard Mueller afirma, esta aplicación de gracia empieza con la conversión, pero sigue en la santificación como la base tanto del arrepentimiento como la seguridad en la vida del creyente. Sin la regeneración, la palabra no produce fruto deseado en el alma, ya que la regeneración es su primer fruto, la primicia de lo que es por venir. La regeneración es la primicia de esta obra que señala la venida de más. En primer lugar, la iluminación de las Escrituras por el Espíritu Santo tiene una conexión íntima con la palabra de Dios misma. No es que agregue a la palabra, ni le da su autoridad a la Biblia, sino es algo que nos convence que es la palabra de Dios, es algo esencial de ver el Espíritu Santo como el quien produjo y quien habla a través de las Escrituras. Entonces, lo que quiero decir aquí es que el Espíritu Santo, cuando Él ilumina las Escrituras, Él está obrando en, por y a través de las Escrituras. No es solamente algo en nosotros, sino es algo que también no cambia la Biblia, pero es algo en la Biblia. Y quiero decir tres partes. En primer lugar, Él habla directamente a través de las palabras de las Escrituras. Él la habló, pero también la sigue hablando. Segundo, Él da testimonio interno con la palabra en nuestros corazones y Él se encuentra personalmente con nosotros en las Escrituras. Encontramos cuando leemos la Biblia, el Espíritu Santo nos habla por medio de esas palabras. Como Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Eso es lo que experimentamos con la iluminación del Espíritu Santo. Cuando leemos la Biblia, nuestro corazón se arde dentro de nosotros porque reconoce la voz de su pastor. También, aunque la obra del Espíritu Santo en la producción e inspiración de la Biblia es lo que le da su autoridad, su producción, su fuente, su origen divino, pero nuestra plena persuasión de esa autoridad viene a través del testimonio del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo obre y hable a través de las Escrituras para dar testimonio a nuestros corazones de los testimonios y evidencias inherentes de la Biblia misma. Por ejemplo, ahí en tu tienda, Stalin, en tu imprenta que tenías ahí en Quito, yo voy ahí, quiero comprar y hacer unas copias, quiero hacer unas 10 copias, pero solo tengo un billete de 100. Entonces sería un poco complicado, ¿cierto? 10 centavos. Sí. Tu meta sería, ¿cómo puedo saber? Que uno, quizás no tengo sueldo para hacer cambio, pero ese billete de 100 quizás sea fabricado. Si alguien va a fabricar, va a ser ese, porque ese es el de mayor valor y que es más fácil y menos impresión, menos lugar para error. Entonces, pero quiero asegurar que ese billete sea auténtico. Entonces, el billete es auténtico. ¿Por qué? ¿Por qué el billete es auténtico? Porque salió de la fábrica correcta, que de la menta, ¿cómo se llama? Minta, o ¿cómo es? La fábrica, la imprenta, salió de la imprenta autorizada, salió con los sellos apropiados, con todas las marcas necesarias. Inherentemente en sí es auténtico porque viene de esa fábrica, es la imprenta autorizada. Pero si digamos que tú tienes a un amigo, ¿quién es el quien diseñó ese billete? Y le llevas ese billete y le preguntas, ¿ese billete es verdadero? Y dice, ok, tiene esto, lo ve a la luz y dice, sí, es auténtico. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? ¿Se convierte de ser no auténtico a ser auténtico en ese momento? No. Ya era auténtico, pero ¿qué sucedió en ese momento? Me confirmó. Ahora tú estás convencido.
Ahora él está convencido de que es auténtico. Entonces, es así más o menos como funciona el testimonio interno. No es que en ese momento ya llega a ser auténtico cuando no era antes, sino da testimonio de las marcas inherentes de la Biblia. A través de ellas me convence, me persuade. Es como si él tomara y dijo, mira, eso aquí, ves, estas marcas aquí, eso son parte del diseño, así tiene que ser. Y aquí esta parte. Entonces, viendo el testimonio inherente de la Biblia misma, nos persuade, nos suaviza la conciencia y nos convence de que esa es en verdad la palabra del Señor. No es como un susurro en el oído diciendo, cree la palabra, sino es Él nos habla a través de las marcas de autentificación en la palabra de Dios misma, su autotestimonio, su autopistía, como la Biblia se da testimonio de sí misma. Y nos persuade, nos convence de esa verdad. John Murray lo describe de esa manera. La fe inducida por esa obra del Espíritu se basa en el testimonio que la Escritura contiene intrínsecamente de su origen y carácter divino. La función del Espíritu Santo es abrir las mentes de los hombres para que perciban ese testimonio y hacer que la palabra de Dios sea llevada a la mente del hombre con un poder y una convicción dominantes. De ese modo puede decirse que el Espíritu Santo da testimonio del carácter divino de lo que es obra suya. Entonces, aquí vemos un lugar muy íntimo donde la relación entre la iluminación en la Biblia y el lector son bien conectadas. Porque Él está abriendo nuestros ojos, cambiando nosotros, convenciendo nuestros corazones. Pero Él lo está haciendo a través de hablar por medio de las marcas inherentes de la verdad y su carácter divino en las Escrituras mismas. Calvino dice, el reconocimiento de la autoridad de Dios no viene por la iglesia, sino porque los creyentes escuchan a la Biblia y oyen la voz de Dios. Berkhoff dice, el testimonio del Espíritu Santo es simplemente la obra del Espíritu Santo en el corazón del pecador, por la cual quita la ceguera del pecado, de modo que el antes ciego, que no tenía ojos para el carácter sublime de la palabra de Dios, ahora ve y aprecia claramente las marcas de su naturaleza divina y recibe la certeza inmediata respecto al origen divino de la Escritura. También Wilhelmus Abrocco dice, la tarea de persuadir plenamente a alguien, especialmente a una persona que utiliza su intelecto corrupto para juzgar en este asunto, es obra del Espíritu de Dios, que es el Espíritu de la fe. Él de la fe y da testimonio, Él da la fe y da testimonio de que el Espíritu que habla por medio de la palabra es la verdad. Nadie puede decir que Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Es decir, testimonio interno del Espíritu Santo es la prueba más poderosa de la autoridad de las Escrituras, porque es la que realmente nos convence. Por lo tanto, dice Calvino, la prueba mayor de la Escritura deriva en general del hecho de que Dios en persona habla en ella. Dios no ha abandonado su palabra. Él mismo, Espíritu, quien habló por los profetas, inspiró sus escritos, es el mismo quien sigue hablando por medio de las Escrituras. Un autor dice, porque así como solo Dios es un testigo idóneo de sí mismo en su palabra, así también la palabra no encontrará aceptación en los corazones de los hombres antes de ser sellada por el testimonio interno del Espíritu. El mismo Espíritu, por lo tanto, que ha hablado por boca de los profetas, debe penetrar en nuestros corazones para persuadirnos de que ellos proclamaron fielmente lo que había sido divinamente ordenado. Entonces, vemos una necesidad en nuestra hermenéutica de acercarnos a las Escrituras en fe y dependencia del Espíritu Santo. Necesitamos que Él obre en nosotros, porque nosotros tenemos un problema. Nosotros hemos caído de nuestra rectitud original. Hemos perdido esa cercanía con Dios que antes teníamos. Y perdimos la capacidad de usar nuestra razón y llegar a la verdad, porque ahora nuestra razón ha sido tergiversada, ha sido corrompida por el pecado. Y ahora prefiere ponerse a sí misma como el estándar en vez de someterse a Dios. Pero al entender la verdad de Dios y ser salvado por Él, nuestras mentes se acercan a la Biblia en sumisión, diciendo, aquí, enséñame, y, oh Señor, a través de tu Espíritu, ábreme los ojos, convence mi corazón de tu verdad, para que ande en ello. Entonces hacemos la pregunta, ¿la Biblia es la palabra que Dios habló
o habla. ¿Es la palabra que Dios habló o está hablando? Y la respuesta es sí, en los dos sentidos. La Biblia, en un sentido, es la revelación, una vez y para siempre, la fe una vez entregada a los santos, ¿cierto? Pero al mismo tiempo es el medio que Él ha escogido para ser el canal perpetuo de comunión con su pueblo. Mientras Él siga hablando por medio de ella, por el Espíritu Santo. Al considerar este hecho, eso nos lleva al tercer aspecto de la relación entre la iluminación y la Biblia misma. La Biblia es la voz viva de Dios, la voz viva. La Biblia es el medio que Dios usa para mantener y cultivar comunión personal e íntima con su pueblo. Eso no significa que haya mensajes personales escondidos en sus páginas específicos para nosotros. Y de ahí Él viene y Él abre nuestros ojos a un código secreto para poder discernir un mensaje para Oscar Paz en las Escrituras. Sino Él mismo nos habla, se da a conocer a nosotros, habla a nuestros corazones, nos da consuelo, nos da aliento, nos da guía y consejo, nos convence de nuestros pecados y nos entra en la suprema felicidad de la divinidad. Ese es el lenguaje de Benjamin Keach. Al ser la Vox viva. con X, Ajá, es la otra frase latina. Vox viva. Ajá. Vamos a salir. Vox viva o voz viva. Por eso en España hay un partido que se llama Vox. Sí. Vox. Entonces, algunos textos que hablan, escuchen el lenguaje del salmista en Salmo 119. En 151 dice, tú estás cerca, Señor, y todos tus mandamientos son verdad. 135, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, enséñame tus estatutos. Podemos como ver a salmista ahí delante de la palabra de Dios diciendo, oh Señor, en tu palabra muéstrame la gloria de tu rostro. Muéstrame la gloria de tu rostro. En una manera interesante, cuando Moisés no pudo ver la faz de Dios, solo sus espaldas, en las Escrituras, Él nos da a conocer la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Según 2 Corintios 4. Es el medio de nuestra restauración moral y mental, y también el medio por el cual Dios nos habla y nos aparta para su comunión y su servicio. Si queremos tener comunión con Dios, no es a través de un tiempo de meditación en el sentido oriental, cuando nos perdemos en el uno del panteísmo, sino es a través de comunicación. Él habla a nosotros a través de su palabra, nos consuela, nos confronta, nos alienta, nos da las palabras gloriosas del futuro, de nuestra herencia futura de Él. Y también nosotros hablamos con Él a través de su propia palabra en la oración. En contraste con el rey de Persia, a cuya presencia solo podían entrar los que habían sido invitados, el cetro de oro de ese rey siempre está extendido a su pueblo. Nunca echará fuera a aquellos que se acercan a Él con expectativa y fe a través de su palabra. Me gustó esa ilustración. Ahora, entonces, esto es más enfocado en cómo la iluminación afecta la Biblia o revela la naturaleza de la Biblia, mejor dicho. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces y hoy. Pero también penetra hasta nosotros, porque esa es la naturaleza de la Biblia, pero hay que también tomar en cuenta nuestra naturaleza, que nosotros somos pecadores y somos limitados y somos errantes, pero necesitamos que Dios obre en nosotros. Como vimos en Lucas 24, cuando Cristo daba esa primera clase de teología bíblica con los discípulos en el camino a Emaús, y están ahí, y de ahí al final que dice, les fueron abiertos. Cristo estaba ahí enseñándoles, pero en todo eso no lo vieron, no lo entendieron, hasta que les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Eso es lo mismo con nosotros. Hasta la verdad, la Biblia él habla la verdad a nosotros, claramente. Dios está ahí hablando a nosotros, pero a menos que nuestros ojos sean abiertos,
la falta de entendimiento no es la culpa de la claridad o de la voz viva de Dios en la Biblia, sino es el problema de nuestros ojos cegados. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo alumbre nuestros ojos para poder ver las glorias, las maravillas de la ley del Señor. Jeffrey Johnson define claramente la iluminación del Espíritu de esta manera. La iluminación espiritual es la influencia poderosa del Espíritu Santo actuando en y por las Escrituras para dar luz y entendimiento espiritual a las mentes y corazones del pueblo de Dios. Y es lo que les da el poder para creer, recibir y obedecer voluntariamente la verdad de la palabra de Dios. La iluminación del Espíritu tiene un gran efecto en el creyente. Como dije, es algo que viene con la regeneración. Y en un sentido es, al ser regenerado, empezamos a ser iluminados, porque ese es un nuevo nacimiento, que ya nuestros ojos son, nuestra alma es restaurada, como dijo Salmo 19. Pero es importante considerar su efecto en nuestros propios seres. La iluminación es lo que abre nuestros ojos espirituales para ver, entender, creer y obedecer la palabra de Dios. Alguien puede entender las historias y las afirmaciones de las Escrituras sin el Espíritu. Pero para una recepción obediente, la iluminación es indispensable. Nadie llega a un conocimiento salvador de las Escrituras sin la obra del Espíritu Santo. Otro detalle de esto es que la iluminación del Espíritu es lo que asegura que nosotros, 2000 años después de su escritura original, aún así podemos conocer la intención del autor original. Entonces, ¿por qué ese libro hace 2000 años con un autor humano en un contexto, en una cultura tan distante a nosotros? ¿Cómo podemos tener esperanza de conocer de que él realmente hablaba o que realmente era importante para él? Pero hay algo único acerca de la Biblia. Sí es un autor humano, en ese tiempo, en ese contexto, en ese idioma, que es diferente al mío. Pero el autor quien lo estaba hablando a través de él, quien lo estaba supervisando, guiando, ayudando en todo el proceso, es el mismo quien sigue hablando activamente hoy en esas mismas palabras. Es algo que otro libro antiguo no tiene. El épico de Gilgamesh no tiene eso. Pero la Biblia sí, porque fue hablado y sigue siendo hablado hoy. El autor no es desconectado del lector, sino está en ellos y les ilumina con sabiduría para entender el texto. Cada compra de la Biblia es una compra en paquete. Tiene dos, es una compra uno y recibes dos. Compras el texto, pero también recibes con él la presencia personal del autor. ¿Qué piensas? Ok. Estaba pensando que si un creyente va a comprar una Biblia, pues ya tiene la presencia Sí, claro. del autor moral. Sí. Sí, eso es en el creyente. Pero al mismo tiempo habla a través de las Escrituras. Entonces su voz viva está ahí en las Escrituras. Sería para el creyente, ¿no? Porque usted ve en muchas casas personas que católicos tienen la Biblia abierta en Salmo 23 y se pegan tremendas borracheras. Pues el punto, esa voz viva de Dios en las Escrituras es independiente de nosotros. Esa es su palabra. Independiente de nosotros es así. Pero lo que ya estás diciendo es correcto. El beneficio de eso, el producto de eso, su fruto en nosotros y el poder verlo como la palabra de Dios. Es algo que solo el creyente, el que tiene el Espíritu Santo, puede hacer, porque son cosas espirituales. Pero no significa que no sean verdaderas, que no sean claras, que no sean la palabra de Dios, simplemente porque otros no los ven como la palabra de Dios. Ese es el problema de su corazón, no de la Biblia, como decía. El problema es que solo los que tienen al Espíritu pueden ver las cosas como realmente son. Hace un momento decirte que uno puede llegar a entender la Biblia. En cierto sentido, ajá. ¿Verdad? Sí, pero digamos, ¿quién le va a llevar a la obediencia? Exactamente. Porque yo puedo entender las historias, pero el recibirlas con fe, basar mi
esperanza para la eternidad en ellas, obedecerlas como la regla de mi fe y vida, eso es una obra del Espíritu Santo. Sí. Estaba leyendo Timoteo 110 y pensaba un poco en la historia de Timoteo. Pablo describe eso en una carta como alguien que ha sido instruido desde pequeño en las escrituras, la fundación del Testamento, Sí. su madre. Pero también se identifica, Pablo lo identifica como su hijo, su hijo espiritual. Y también en Hechos 16, Hechos 14, Pablo está en Listra, cuando también le dice a Timoteo. Lo que voy a pasar con esto es, Timoteo conocía las escrituras de una manera, entonces esos espirituales fueron abiertos por la predicación de Pablo. De esta manera también. Sí, puede ser, pero también puede ser como la realidad de esa transición, quizás, que a través de Pablo sus ojos fueron abiertos a Jesús, a Cristo. Entonces, porque hay que entender que en ese tiempo había un poco de esa transición, que como uno podía ser salvo bajo el antiguo pacto, en el tiempo de Cristo, alguien podía ser salvo sin haber escuchado de Cristo. Como en el mismo sentido que David fue salvo sin conocer a Jesús específicamente. Pero de ahí vino la predicación del Evangelio y fue algo radical. Es decir, el Mesías ha venido, Él es Jesús. Pero puede ser algo así, o puede ser algo como tú dices, creció en un hogar cristiano, escuchando el Evangelio todos los días, pero ahí en un momento el Señor obró a través del ministerio apostólico de Pablo y lo alcanzó. En ese caso, ¿podríamos hablar de un testimonio interno de lo que él tenía, o aún ese testimonio interno no había? Quizás hablaría más de esa idea de la iluminación, que por fin sus ojos fueron abiertos. Esa iluminación y el testimonio interno van de la mano también. El iluminar para ver y testimonio interno para creer van de la mano. Pero son dos lados distintos de eso. El testimonio interno hablamos acerca del Espíritu que nos convence. Sí, nos convence para recibir esa palabra como la verdad de Dios. Pero para poder entender, comprender, captar esa idea, necesitamos ojos espirituales. Ilumina y luego convence. Y de ahí nos ilumina más. Primero nos regenera, de ahí nos convence, de ahí nos ilumina. Pero incluso ese testimonio y la iluminación son tan conectados. Porque uno, me acerco a esto siendo convencido de que es la palabra de Dios. Pero estoy convencido porque me ilumina a través del texto mismo. Sí, otra vez al círculo. El salmista dice, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Salmo 19, la ley del Señor es perfecta que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro que hace sabio o sencillo. Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro que alumbra los ojos. La palabra de Dios tiene un poder para iluminar los ojos y abrir nuestras mentes. Esa obra es completamente necesaria para un entendimiento correcto de ella. Es por esa razón que el salmista ora que Dios abra sus ojos para entender las maravillas de la palabra de Dios. No solamente eso, sino también el Espíritu Santo en esta obra de la iluminación que nos da su sabiduría divina para poder entender las Escrituras. Parte de la hermenéutica de las Escrituras es compartida con otras obras literarias, pero el entendimiento de su profundidad y una vida concordante con eso viene solo por la sabiduría divina. Debido a la gloria y la grandeza de lo que nosotros hemos recibido en Cristo, necesitamos la obra de la iluminación. Y por eso Pablo ora. Y nosotros podemos imitar su oración. Él dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría. Noten ahí algo. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé el espíritu. La Trinidad. Os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados
para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo. Lo que hemos recibido es tan glorioso, tan elevado, tan celestial, tan de otro mundo, que necesitamos ojos celestiales o espirituales para poder verlo. No porque es tan ficticio que necesitamos vivir en un mundo de fantasía para verlo, sino que es algo tan por encima de lo pequeño que vemos con nuestros ojos, que necesitamos, que está tan glorioso, que está fuera de lo limitado y temporal y perecedero de lo que nuestros ojos pueden ver, que necesitamos ojos espirituales para poder verlo. Porque Dios nos las reveló, esas cosas que ojo no ha visto, oído no ha oído, ni ha entrado al corazón del hombre. Es lo que el Espíritu Santo nos revela, las profundidades de Dios. Para que al ser cambiados por el Espíritu podemos conocer los pensamientos de Dios y podemos hablar esas cosas espirituales. Otra cosa acerca de esa iluminación y cómo nos abre los ojos es que la Biblia también, el entender que la Biblia es la voz viva de Dios, independiente de nosotros, y que nosotros tenemos que tener nuestros ojos abiertos, crea otra implicación muy importante. La Biblia ilumina a nosotros. El Espíritu Santo ilumina nuestros ojos para poder ver la Biblia. Pero también la Biblia es la luz que nos alumbra las partes oscuras de nuestro corazón. La Biblia, nosotros interpretamos la Biblia y la Biblia nos interpreta a nosotros. No es la Biblia, debido a la Trinidad, la interpretación de la Biblia es una conversación, es una relación. Estamos teniendo una relación con Dios en su palabra. Él habla a nosotros hablamos a Él, nosotros le conocemos a Él, Él ya nos conoce, pero Él nos revela quiénes nosotros somos a nosotros. En un sentido, se revela a sí mismo y nos revela a nosotros, porque Él es el autor de todo. Pero es una comunión. Hay un cierto intercambio. Pero muchas veces, especialmente con el criticismo bíblico, ¿cómo ha sido la idea de la interpretación? Como vamos a poner la Biblia bajo un microscopio, como una bacteria, un organismo inerte que no mueve, que simplemente está ahí, una muestra de unos cabellos o algo, y vamos a analizarlo. Y tratar de ir a fondo y entender las profundidades. Y eso es bueno. Pero ese organismo está vivo. Y ese organismo es una persona que nos habla a través de su palabra. Entonces, así es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Y es el espejo de la ley, según Santiago, que nos muestra cómo somos. Nos muestra nuestra fealdad y nos guía en cómo ser restaurado. Esa realidad de la iluminación del Espíritu Santo no debe conducirnos a una pasividad en nuestra interpretación. No decimos, pues, el Espíritu Santo nos va a iluminar, la Biblia nos va a interpretar a nosotros, pues no tengo que esforzarme. Pero como dije, es una conversación. Nosotros estamos estudiando, haciendo preguntas, analizando como una buena conversación. Yo quiero conocer a mi esposa. Yo estoy conociéndola, escuchando sus historias, haciéndole preguntas, conociéndola. Y ella me está conociendo a mí. Es algo así. Entonces hay un compañerismo, un complementarianismo entre cómo la Biblia interpreta a nosotros y nuestro deber de hacer una buena exégesis e interpretación de la Biblia. Debemos usar los instrumentos correctos y entender la Biblia. Nuestra obra de estudiar e interpretar debe siempre depender del Espíritu Santo. Pero la iluminación no invalida la importancia de una lectura cuidadosa y profunda del texto. La iluminación viene junto con la exégesis apropiada.
El Espíritu Santo habla por medio del sentido y las palabras de las Escrituras. No solo un medio para encontrar verdades secretas de la voluntad de Dios para nuestra vida, ni escuchar lo que significa para mí fuera de lo que significa el texto. Pero incluso en su sentido, el extraer ese sentido, entender ese sentido en su contexto, en todos los niveles de contexto, es algo que me habla a mí. Es la voz de Dios para mi vida en ese sentido. Entonces hago una buena exégesis y aún en ese exégesis puedo encontrarme con Dios. La iluminación es de la intención del autor y ese autor es el que nos está iluminando. Como McCartney y Clayton dijeron, uno nunca puede apelar a una iluminación subjetiva del Espíritu Santo para circunvalar la labor de la exégesis, porque eso sería interpretar la Biblia según un sentimiento subjetivo en vez de interpretar la experiencia subjetiva por la palabra de Dios. La iluminación y la exégesis de un texto nunca deben ser en desacuerdo, porque la palabra, el Espíritu no está iluminando, como dije, con un susurro en el oído, o algo aparte de la Biblia, o algo por encima de la Biblia, o algún tipo de código secreto en la Biblia, sino nos habla a través de la profundidad de la Biblia. Salmo 119, 29. Quita de mí el camino de la mentira, en tu bondad concédeme tu ley. He escogido el camino de la verdad, he puesto tus ordenanzas delante de mí. Me apego a tus testimonios, Señor, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón. Empieza, oh Señor, que tú hagas esto, que tú concedas tu ley a mí y que tú quites de mí el camino de la mentira. Y que al final dice que tú ensanches mi corazón. Pero todo dentro de eso es, y yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto. Tú haces esto y vas a ser acompañado con una respuesta apropiada de parte mía. Tú quitas de mí el camino de la mentira, pero yo voy a pegarme a tus testimonios. ¿Cierto? ¿Ven el complementarianismo? Recíproco. Sí, es algo recíproco. Ajá. Dios es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Jamás me olvidaré de tus preceptos, porque por ellos me has vivificado. Tuyo soy, Señor, sálvame, pues tus preceptos he buscado. Entonces, el Señor ha hecho una obra, ha vivificado su alma, y por eso nunca se va a olvidar de los preceptos. Y dice, yo soy tuyo, entonces, yo he buscado tus preceptos, y el Señor sigue tu obra en mí. Como en la santificación, nosotros nos esforzamos para quitar el viejo hombre y ponernos de nuevo. Pero al mismo tiempo, Dios es quien obra en vosotros tanto querer como el hacer para su beneplácito. Compara esto también con la afirmación de Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora yo vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿quién es Pablo? ¿Eres tú quien vives o Cristo? Pues no soy yo, sino es Cristo. Pero la vida que yo vivo... ¿Está confundido, Pablo? Pero no, esa es la reciprocidad de esa relación. Cristo vive en nosotros y es su poder en nosotros. Es la gracia de Dios obrando en nosotros, pero también nosotros viviendo. Otro aspecto de esto es como la iluminación del Espíritu nos quita la necesidad, no nos quita la necesidad de pastores y maestros. Hay pasajes que hablan de la iluminación como una guía y protección de parte de Dios para el creyente. Es algo que en 1 de Juan 2 nos protege de la falsa enseñanza. 1 de Tesalonicenses nos guía en amor al Señor, en obediencia a su mandato. Pero es la obra del Espíritu Santo también dar dones específicos a la iglesia que pueda capacitar a ciertos hombres como pastores y maestros, ciertos hombres, pero incluso a otros dones en la iglesia para que también nos ayuden a poder entender. La iluminación no es algo individualista. Es algo en mí, pero es algo que también hago en comunión con otros hermanos. Es algo de comunidad. Es una conversación entre yo y Dios,
en medio de una conversación entre yo y mis hermanos, tanto del pasado como del presente. Entonces hay una iluminación, hay un complementarianismo o una reciprocidad entre la iluminación personal e individual y la iluminación corporativa e histórica. Finalmente, hablemos de este tercer punto, la aplicación de la Biblia. Entonces, en la producción vimos la inspiración orgánica y concursiva. De repente la resumimos de conversaciones anteriores. De ahí la interpretación, hablamos de cómo la Biblia habla a través de la palabra de Dios. Nos da testimonio por medio de esas palabras para convencer nuestros corazones de su autoridad divina e incluso se encuentra personal e íntimamente con nosotros en las Escrituras. Y obra en nosotros para convencernos, para abrir nuestros ojos y para iluminarnos a la verdad en medio de la comunidad. Entonces, Él obra en nosotros y nosotros estudiamos, pero es una relación. Y ahora, eso sigue en la aplicación. El Espíritu Santo ilumina la palabra, ilumina a nosotros, pero también ilumina el mundo en que nosotros vivimos. Lo que quiero decir con esto es que la iluminación tiene una implicación clave para cómo tomamos decisiones, cómo vivimos en ese mundo. En Efesios, Pablo ora que el Espíritu Santo ilumine el corazón de los creyentes a las verdades profundas de la Biblia, la iluminación. Pero en Colosenses, Pablo ora de una manera muy parecida por el Espíritu Santo para que tengamos conocimiento de la voluntad del Señor para vivir vidas de sabiduría. Entonces, no son cosas muy separadas, sino una es entender las profundidades de Dios, otra es vivir conforme a su voluntad. Pero las dos son el producto del Espíritu y la iluminación. Por esa razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre, que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. La iluminación no realmente cambia la circunstancia en que vivimos. Si nosotros somos convertidos siendo pobres, normalmente vamos a seguir pobres, quizás por cierto tiempo. O vamos si estamos enfermos con una enfermedad crónica, el creer el Evangelio no es algo que quizás el Señor puede milagrosamente sanarnos de una enfermedad, pero no es algo que sucede con todo cristiano. No es algo que, eres convertido, naciste de nuevo, entonces tú tienes un nuevo cuerpo ya, tienes todas nuevas circunstancias. No va a cambiar quién es tu esposa, quiénes son tus hijos, dónde vives, necesariamente. Pero la iluminación es lo que nos ayuda a poder ver el mundo ahora a través de un nuevo lente. Ahora, aunque tengo la misma esposa, es como si fuera otra, como si fuera nueva, porque ahora la veo mejor. Ahora la veo como Dios me enseña a verla y como Dios la ve, porque la veo conforme a la luz de la palabra de Dios. La iluminación sirve para ayudarnos en nuestra interpretación de la Biblia misma, en nuestra interpretación de nosotros, en ver nuestros pecados. Pero ahora vemos que sirve también para interpretar el mundo en que vivimos. Es la obra del Espíritu Santo en la iluminación que nos da sabiduría para aplicar las verdades y principios revelados en las Escrituras a las situaciones concretas y específicas de nuestra vida. La Biblia tiene, en la ley del Antiguo Testamento, sí daba ciertos momentos de casos específicos y qué hacer en esos casos específicos. Si alguien deja sueltos uno de sus animales y ese animal mata a una persona, ¿qué haces? Pues ahí hay cierto trato, hay cierta manera de tratar esos temas según la ley del Señor. Pero eso nos muestra que no es exhaustivo. No tiene la intención de ser exhaustivo en explicar todos los casos posibles y cómo reaccionar en esos casos. Pero demuestra la realidad de cómo funciona la ley.
La ley rige todas las decisiones, pero requiere sabiduría para poder tomar esas decisiones en esos momentos. Dios nos da ejemplo, nos da mucha guía y su palabra es suficiente para que nosotros podamos tomar decisiones hoy en día conforme a la verdad de lo que Él ha revelado. La Biblia nos da las palabras divinas para tomar toda decisión. Eso no significa, cuando quiero tomar una decisión, voy a la Biblia como si fuera un libro mágico y hierba. Entonces, ese es el almuerzo. Sí, ajá. Sí, ajá, exacto. Ese es un ejemplo extremo, pero sí. O aquí. Y estabas desnuda y descubierta. No sé qué será esa aplicación. Pero esa es la realidad. No podemos tratar la Biblia de esa manera. Esas palabras no son palabras mágicas para encontrar algún tipo de sentido escondido o algún tipo de clave para abrir la voluntad secreta de Dios para una decisión. Pero nos dan principios para guiar toda nuestra vida. Eso podemos verlo en el pentecostalismo, Sí, claro. ¿verdad? Siempre se mueven mediante esas Señales. señales, ¿verdad? En la Biblia, y ahí vas a encontrar como la casa, el color y todo eso. Entonces sí. dicen, pues que te falta fe, porque si tuvieras fe realmente ya estuvieras en esta casa viviendo. Sí. Por 40 días, siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Voy a tener hambre, pero eso es lo que el Señor quiere de mi vida. Yo puedo hacer eso. Esa es la palabra del Señor para mí hoy. Que yo deba hacer un ayuno por 40 días. Entonces voy a hacer eso. Escuché una historia últimamente que alguien trató de hacer eso y terminó muriendo, sí. Hay un personaje muy reconocido, antiguo, Gigi Ávila. Bueno, en Latinoamérica tuvo mucha influencia acerca del ayuno. El ayuno de 41 días. 41. 41 días. Para ser mejor que Cristo. Pero escribe su libro acerca de ayuno. Y ayuno seco. De frutas. De frutas y cosas así. Entonces, pero ha tenido mucha influencia entre muchas personas que vienen de esta iglesia pentecostal. Por ejemplo, en Guatemala había muchos hermanos que llegaban, visitas llegaban, y lo primero que les preguntaban siempre acerca del ayuno. ¿Cuántos días se ayunaba en la iglesia? O pasaba... ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Para ir en su registro ellos también. Si a nosotros que hay uno aquí, yo vengo. Sí, eran motivados por muchas cosas prácticas que han visto, que hemos sentido, piensan que hay una forma espiritual mucho mejor. Yo creo que viene de un corazón sincero a veces. Sí. Pero es triste al mismo tiempo no ver toda la belleza de lo que el Señor hace con su palabra y enfocarnos solo en ciertas prácticas de manera rígida. Lleva una frustración a muchos hermanos. Sí. La ley siempre ha producido esa frustración. Sí. Ahora que estuve en Quito, me fui donde está mi hijo, trabajo, y viene un hermano, sabe que vamos a hacer una campaña, dice, y viene un siervo del Señor, que el Señor lo utiliza prácticamente. Algo está bien, y queremos hacer unos pósters, ¿no? Y este hombre es utilizado, tiene 46 resurrecciones. 46 resurrecciones, pero de muertos, no que de rato estaban muriendo, no, ya de la tumba, o sea, como están. O sea que es
Digo, pero en serio, sí, tiene 46 resurrecciones. Vamos a lanzar una campaña aquí y queremos que nos haga usted los postres. Sí. Entonces, ¿cómo? No sé cómo podrían haber, no he visto yo nunca eso, pero ¿cómo se puede hacer semejante? Sí, pues les enviaré señales engañosas. Entonces, no mucho, sí dudo. La gran mayoría de esto es una falsedad. Como por ejemplo, yo estuve en un culto en que me sanaron de una enfermedad desconocida. Como el quien lee las cartas y dice algo tan general, tan sin base, que es como, entonces puedes interpretarlo como tú quisieras. Entonces no puedo decir nada. Pues simplemente no lo conocía. Qué bueno, soy sano, pero es como, no es un engaño, es un truco, ¿cierto? Es un truco de la mente. Y muchas veces es eso. Pero los magos de Egipto sí pudieron hacer algunas de las plagas. ¿Cómo? ¿Por qué? Pero la Biblia, incluso en el Nuevo Testamento, revela que en los días cuando hay un gran rechazo por la verdad, Dios les va a enviar exactamente lo que quieran. Si quieren señales, si quieren mentiras, les envía personas que hacen ilusiones. En 2 Corintios 2, o 2 Tesalonicenses 2. Entonces, ¿cómo funciona esto? La Biblia no funciona de esa manera, pero el Espíritu Santo habla a través de su palabra, nos convence y modela nuestro corazón conforme a la verdad de las Escrituras. Y de ahí nos ayuda con sabiduría para ver nuestras circunstancias y poder tomar una decisión sabia conforme a la voluntad del Señor. Podemos cumplir la voluntad del Señor. No porque profundicemos o enviemos a alguien a los cielos para bajar el libro del decreto de Dios. Decimos, ok, Dios decretó que yo iba a hacer esto, entonces yo lo voy a hacer esto. Nosotros siempre vamos a cumplir la voluntad secreta del Señor. No tenemos que preocuparnos por eso. Esa voluntad se va a cumplir. Pero la meta es cumplir la voluntad revelada del Señor. Queremos agradarle. Queremos hacer lo que le agrada, lo que Él nos ha pedido. Entonces, ¿cómo hago eso en esa decisión? ¿Qué hago aquí en esa decisión? Si tomo este viaje o no, si compro esta casa o esa, ¿cuál es la casa más apropiada para que yo le agrade al Señor? ¿Cuál va a ser más conforme a mis medios? ¿Cuál, para que no sea una carga económica o sea algo poco sabio, necio, en comprar esta de $1,000,000 o este de 40,000 que puedo pagar? Entonces, ¿cuál va a ser conforme a la voluntad del Señor? ¿Esa es roja? ¿Esa es azul? ¿Cuál debo comprar? Mi color favorito es azul, entonces esa. Porque si no hay otra diferencia, no me importa. Pero siempre hay algunas otras cosas que considerar. ¿Por qué me puse esta camisa? Mira, con color de ojo. Es una pregunta, ¿cómo fue cumplir la voluntad del Señor para mi vida? ¿Incluye qué camisa me pongo? No creo. Depende. No qué camisa necesariamente, pero con qué corazón me pongo esa camisa. Mis motivaciones. Si quiero ponerme tengo una camisa ahí que tiene un valor de $130. No lo compré en $130, compré en un lugar de segunda mano, pero era alguien que la había comprado, nunca la usó, seguía con la etiqueta, pero la vendía como, no sé, fue como $20, creo. Algo así, pero tenía ahí la etiqueta de 100 algo. Entonces, voy a poner eso porque yo quiero que ustedes me vean y vean mi camisa elegante y me vean como, mira, él es... Eso, aunque esa camisa no es el problema. El problema es el corazón. Entonces, la voluntad del Señor abarca todas nuestras decisiones. Si yo como esto para el almuerzo o lo otro, delante del Señor, Él quiere que disfrutemos de su creación.
Pero si lo hago con remordimiento, con falta de gratitud al Señor, la mejor comida del mundo puede ser pecado. El hacer una buena obra puede convertirse en pecado, porque la voluntad del Señor abarca principalmente nuestro corazón. Sí, las decisiones específicas en ciertos momentos, si comete adulterio o no, obvio la voluntad del Señor ahí. Pero en esas otras cosas que no son regidas por una ley específica, incluso ahí, la regla del amor al Señor y amor a mi prójimo y los otros principios de la palabra siempre deben guiar. Entonces, ¿pero cómo hago eso? Pues hago eso por la iluminación del Espíritu Santo. Ilumina esos principios a mi corazón y hace que sean parte de mí. Como dijo esa misa, ¿cierto? Eso se ha hecho parte de mí, guardar tus mandamientos. Entonces nos ayuda a internalizar tu palabra y hacerla nuestra regla de vida. Y de ahí ilumina el mundo, ilumina nuestros ojos para ver los detalles de las circunstancias en que vivimos. Y decir, ok, aquí en esta circunstancia necesito aplicar esos principios. Necesito responder de esta manera. Porque eso es más conforme a lo que la palabra del Señor ha revelado. La guía bíblica viene a través de internalizar y adoptar los valores y mandatos de Dios, y expresarlos en nuestra situación única por medio de la iluminación del Espíritu. Entonces, la Biblia inspira la Biblia en su producción, pero sigue hablando esta palabra, que una vez habló en la inspiración, sigue hablando en la iluminación. Cuando nosotros nos acercamos e interpretamos la Biblia, escuchamos su voz. Nosotros somos cambiados y vemos la palabra de Dios como la palabra de Dios de verdad, la palabra de Dios viva. E incluso sigue iluminando al mundo en que nosotros vivimos, para que podamos verlo de una buena perspectiva, de una perspectiva bíblica, trinitaria, y a la luz del plan de Dios, de lo que Él está haciendo en este mundo, y cómo yo puedo ser parte de eso por cumplir su voluntad que Él ha revelado. Y eso todo eso viene a través de la obra del Espíritu Santo.